Noches tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos y bienvenidas a esta quinta sesión virtual del curso especializado en derechos humanos y violencia sexual. Estamos en una quinta semana que tiene que ver con los derechos humanos y la violencia sexual contra las mujeres de manera concreta. Quien me gustaría recordar un poco la dinámica de la sesión que vamos a tener, pero antes me gustaría también presentar a la tutora asignada para esta sesión virtual y para este quinto módulo. Pues tenemos ya desde México a Cecilia Palomo Caudillo. Pues la profesora Cecilia es titular en la materia perspectiva de género en el Poder Judicial Federal en México. Actualmente realiza sus estudios de doctorado en la Universidad Internacional de La Rioja, en España. Su tesis, Juzgar con perspectiva de género en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuenta con estudios de posgrado. También es máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, de España. También es maestra en Ciencias Jurídicas por la Universidad Panamericana de México y experta en argumentación jurídica por la Universidad de Palermo, Italia. Además, tiene una especialidad en ciencias políticas, económicas y sociales por el Phoenix Institute de la Universidad del Norte de Diem. Y tiene también una especialidad en justicia constitucional por la Universidad de Castilla de la Mancha, en Toledo, España, así como varios diplomados en derechos humanos por el Instituto Universitario de Durant en Ginebra, Suiza, por ejemplo, en metodología de comparación jurídica por la Universidad de Bolonia en Italia y en Derecho Familiar por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es vicepresidenta de la Barra Mexicana de Abogados y en Aguascalientes y es miembro del Consejo Consultivo de la Asociación de Mujeres Juezas de España, entre otras. La profesora Cecilia Palomo realizó una visita profesional, así como una estancia de investigación doctoral en la Corte Interamericana y recientemente se asoció a la cátedra de UNESCO en alfabetización para el futuro con el enfoque de género en América Latina. Ha sido conferencista en seminarios relacionados con derechos humanos en una serie de países pues, como México, Brasil, Uruguay, España, también en el Reino Unido, en Portugal, en los Estados Unidos, República Dominicana, Costa Rica, Nicaragua, Colombia, Francia, y ahora tenemos el gusto de tenerla aquí en Bolivia. Bienvenida, Cecilia. Te saluda Fernando Taboada, el presentador y el anfitrión de esta noche. Muchas gracias, Fernando. Gracias por esa calurosa bienvenida y gracias por esa introducción. Nosotros somos los agradecidos, nos sentimos muy felices de todo el trabajo que hemos estado coordinando, de todas las pequeñas tareitas que hemos estado viendo para finalmente esta noche poder que tú puedas compartir con nosotros todos los aprendizajes que tienes. Entonces, antes de comenzar contigo y con la sesión formal, me gustaría también recordarles que estas sesiones virtuales obviamente no tienen un carácter obligatorio por la dinámica de los participantes y de la dinámica de trabajo y de mismo estudio que tienen los mismos. Sin embargo, inmediatamente que terminemos la grabación de esta sesión, hacemos, procesamos todo esto y lo subimos de inmediato al espacio que tiene el curso en el aula virtual de la Defensoría del Pueblo. También recordarles que quienes no tengan la posibilidad de pronto de utilizar el micrófono para cuando quieran hacerlo, pues nosotros vamos a estar atentos a que puedan hacerlo de pronto de manera escrita. Y es así que también pedirles a que ustedes puedan tener toda la predisposición, como lo hemos estado haciendo en las anteriores 4 sesiones, para
que podamos tener una sesión bastante enriquecedora. Entonces, creo que sin más preámbulos es momento de que el tiempo sea tuyo, Cecilia, y ya después en una segunda parte de esta sesión virtual ya se dará una suerte de intercambio de ideas o de inquietudes a partir de todos tus planteamientos. Adelante, por favor, Cecilia. Muchísimas gracias, Fernando. Quiero agradecerles a todas las personas que están conectadas un viernes en la noche para seguir aprendiendo sobre derechos humanos. La verdad es que mis respetos y mi admiración también para ustedes. A estas alturas del curso ya van a la mitad, así que ya saben seguramente muchas más cosas que las que yo les podría enseñar en este breve intercambio de ideas. Y bueno, que sepan que me encanta una dinámica de completa horizontalidad. Desde ya me hablan de tú, cualquier cosa me interrumpen. Va a ser muy chiquito lo que voy a exponer precisamente para poder escucharles y para poder resolver, ¿no? Interactuar, escuchar sus inquietudes. Entonces voy a hablar más o menos unos 40-45 minutos y luego vamos a platicar lo que ustedes quieran. Quiero agradecer a la Defensoría del Pueblo, a todas las personas involucradas, al Consejo de la Magistratura y bueno, ya ustedes que están aquí conectados, ¿no? Y conectadas. Entonces voy a compartirles mi pantalla porque les voy a poner una presentación. A ver. ¿Me confirman si se ve? A ver. Sí, al menos sí, se puede ver, observar claramente, Cecilia. Ok, perfecto. Y también me ven a mí, ¿verdad? También. Ah, muy bien, estupendo. Bueno, pues nos vamos a arrancar. Ustedes están en un curso virtual, ¿no? Que es especializado en derechos humanos y violencia sexual. A estas alturas ustedes ya llevan todo esto recorrido, ¿no? Ya vieron un primer módulo de derechos humanos de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y juventud. Vieron en un segundo módulo normas y estándares internacionales aplicables al derecho de las mujeres y a ser protegidas contra la violencia sexual. Ya vieron en un tercer módulo una visión general de la violencia sexual por razón de género y luego en el cuarto módulo violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Entonces, este módulo que vamos a hablar el día de hoy es como un poco un cierre de todas estas fases, sobre todo introductorias, ¿no? De manera general, qué son los derechos humanos de las mujeres, cómo se aplican, ¿no? Cómo aplican en niñas, niños y adolescentes, los estándares generales internacionales. Y hoy vamos a profundizar sobre todo en el tema de derechos humanos y violencia sexual contra las mujeres, ¿no? Que es el módulo 5. Entonces, los derechos de las mujeres evolucionaron como bastante paulatinamente dentro del derecho internacional público, ¿no? Pasaron de la generalidad a la particularidad a la igualdad. Entonces vamos a explicar un poco este proceso, ¿no? En la generalidad básicamente era como me tapo un ojo, me tapo el otro y no veo nada. O sea, básicamente se trataba de homologar tratados internacionales. De hecho, los primeros tratados surgen como con características bastante generales, ¿no? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o la Convención Americana de Derechos Humanos, como que de alguna manera protegiendo derechos en general. ¿Cuál era el problema? Pues que al no reconocer las particularidades de grupos en desventaja, se reforzaba la situación de discriminación, ¿no? Era como, ok, existen personas que son vulnerables, pero como ni siquiera las menciono, pues de alguna manera continúa esa vulnerabilidad, ¿no? Incluidas las mujeres, por supuesto. En una segunda etapa se pasó a la particularidad. Entonces era como el club de Toby, o sea, tipo, se separaba de que niñas, ¿no? Sí, claro, entonces era como tratados muy específicos, ¿no? De mujeres, de niños, de indígenas, ¿no? Entonces era como, ok, estos tratados aplican a las mujeres, pensemos en la CEDAW, por ejemplo, ¿no? La Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, que luego tuvo su eco en la Convención Belém do Pará, ¿no? Este instrumento interamericano, pero era como, ok, quiero defender a las mujeres, me aplican estos dos tratados y entonces los demás ya no. ¿Cuál era el problema con esta visión? Pues que se hace una división entre un par de tratados que le aplican a las mujeres y luego el resto de los tratados que le aplican como a todos los demás. Actualmente estamos transitando hacia la búsqueda de la igualdad sustantiva en los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Se trata de valorar las diferencias y recaracterizar el derecho. Entonces, los derechos contenidos en los tratados aplicables a todas las personas, ¿no? Universalidad.
de alguna manera se da como un pasito atrás y se hace como, ¿cómo les explico? Como algo campechano, ¿no? O sea, se da un paso atrás regresando a la generalidad, ¿no? En este sentido de derechos humanos universales, pero al mismo tiempo se interpretan como a la luz de particularidades y de contextos de diferentes grupos en desventaja, ¿no? Entonces ahí la vemos a la Lulú que pinta en la casita cuando el Toby puso no se permiten niñas y ella pone una W para decir ahora sí se permiten niñas. O sea, de alguna manera es como dejar de tener a las mujeres allá, ¿no? En los dos tratados que les aplican y bueno, tratar de hacer algo como mucho más completo, ¿no? Y esto llevó pues mucho discusión. Ustedes seguramente ya analizaron que, por ejemplo, en el Estatuto de Roma que rige la Corte Penal Internacional, pues fue todo un proceso, ¿no? En el caso de la violencia sexual, tipificar los delitos sexuales como crímenes de lesa humanidad y más o menos un proceso similar surgió con el resto de los tratados de derechos humanos. Entonces, la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos. Ustedes ya vieron la diferencia sexo-género, seguramente, ¿no? Entonces ya sabemos que el sexo se refiere a características, pues del sexo que se asigna al nacer a las personas, ¿no? Usualmente, cómo es que un doctor dice, ¿no? Nace el bebé, entonces el doctor lo saca y cómo asigna el sexo, pues usualmente según los genitales de esa persona, ¿no? Si tiene un pene va a decir es niño, es varón, y si tiene una vagina o no tiene pene va a decir, ay, es una niña, ¿no? Con los años hemos visto que hay muchas otras formas de asignar el sexo de las personas o de definir el sexo de las personas, de vía cromosomática, vía gonadal, vía genital, vía hormonal, ¿no? Y bueno, todos estos estudios como que llevaron a la conclusión de que había otro tipo de características que no necesariamente tienen que ver con los órganos genitales o con las hormonas o con los cromosomas con los que venimos al mundo, ¿no? Y el género entonces es esta construcción social que cambia con el tiempo, ¿no? Y que varía mucho entre el tiempo y entre las culturas y que entonces es maleable. Y como es maleable, ahí tenemos, ¿no? Una gran ventana de oportunidad de actuar desde la justicia, ¿no? Una justicia con enfoque de género, con perspectiva de género, con perspectiva de mujer, pues va a permitir que esas prácticas que a lo mejor son aceptadas, ¿no? Como normales, o como así se ha hecho toda la vida, nos permite cuestionarlas y, bueno, garantizar, ¿no? Que las mujeres que son víctimas, en este caso de violencia sexual, puedan acudir a la justicia. Entonces, el concepto de poder se vincula directamente con el de violencia, ¿no? El orden social de género nos dice todo el tiempo estas cosas, ¿no? Y ahí vemos en el dibujito, la mujer, el rol reproductivo, el espacio doméstico, el trabajo no remunerado, el servicio de cuidado de las personas, mediación, subordinación, ¿no? Es un trabajo invisible que nadie valora, que nadie te va a decir gracias, que nadie te va a pagar, ¿no? ¿Qué hace tu mamá o qué hace tu esposa? Nada. Pues es que ese nada, genera un Producto Interno Bruto gigantesco, ¿no? Y además sostiene la vida, ¿no? Esas labores que hacen las mujeres todos los días en su casa sostienen la vida. Los hombres, por su lado, usualmente les asignamos estas características, ¿no? Un rol productivo, un espacio público, un trabajo que sí le pagan, un poder y responsabilidad, una autoridad y dominación. Esto quiere decir que hemos construido, ¿no? Un orden social de género, no es que por nacer hombre o por nacer mujer, sino que son las características que culturalmente hemos atribuido a los dos sexos de manera diferenciada, ¿no? ¿Y esto a qué le importa a lo jurídico? ¿Qué nos importa para la justicia? Pues nos importa porque cuando esos roles se traducen en discriminación, en desigualdad, sí que afectan la impartición de justicia. Pierre Bourdieu decía que existe una gran dificultad en analizar la lógica del género, ya que se trata de una institución que ha estado inscrita por milenios en la objetividad de las estructuras sociales y en la subjetividad de las estructuras mentales. O sea, ya está ahí afuera, pero además la batalla creo que más pesada es la de adentro, ¿no? O sea, ¿cómo le dices, por ejemplo, a un juez o a una jueza que tiene prejuicios o estereotipos de género respecto a la comunidad LGTBI, ¿no? O respecto a las mujeres víctimas de violencia sexual, que hay estereotipos, que eso se lo está imaginando, que es una percepción subjetiva o mental, ¿no? Que no todas las víctimas de violencia sexual van a reaccionar igual ante la agresión.
pues bueno, esa tarea es como más complicada porque implica pues hacer un ejercicio interno, ¿no? Una introspección de, híjole, a lo mejor me estoy equivocando, ¿no? O a lo mejor las cosas no son como yo las veo o como yo las he creído toda la vida. Estos estereotipos nos dicen lo que es propio de los hombres y propio de las mujeres, ¿no? Esta es una imagen de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México y si ven, pues tienen a los chiquitos al lado con sus, estos de palos tipo escopeta, ¿no? Como rifles, ¿no? El hombre en la vida pública, en lo que es más masculino, en lo que es más violento y la niña feliz, ¿no? Con sus trastecitos y jugando a la cocinita. De hecho, siempre lo vemos en Navidad, no sé si ustedes lo chequen, pero siempre que hay regalos del Día del Niño, de Navidad, de tal, es siempre como el pasillo rosa, ¿no? Entonces las niñas, el bebé que llora, los trastes, las falditas, los moñitos, y luego el pasillo de los hombres, ¿no? Carritos, muñecos de combate, pistolas, y estos roles es que no es que nazcan así las personas, es que los vamos creando, ¿no? Están en el ideario social y cultural. ¿Por qué persiste este orden social de género? Pues por dos razones principales. Primero, porque se transmite y aprende como algo natural, ¿no? Eso no es de niñas, eso no es de niños. Las mujeres no hacen eso, los hombres no hacen tal cosa, ¿no? Los hombres no lloran. Y el segundo motivo es que las instituciones en diversos ámbitos, religioso, moral, jurídico, político, pues reproducen, enseñan, difunden, vigilan, controlan el cumplimiento de estos parámetros sobre el género, castigando su inobservancia, ¿no? Si te sales del molde, eres excluido o excluida, ¿no? Si eres una mujer que ante la agresión sexual no reaccionó gritando, aventando arañazos, golpeando a su agresor, ni te creo que fuiste violada. No te creo porque tú debiste reaccionar 1, 2, 3, 4, ¿no? Castigando la inobservancia de estas ideas que están en el orden social de género. El orden social de género se conecta también con el sistema patriarcal, ¿no? Y el sistema patriarcal se basa en la división en un conjunto de acciones y relaciones estructurales de acuerdo al poder. Esto lo dice Kate Millett en La política del sexo de 1970 y nos dice que el orden patriarcal está presente en la vida diaria, ¿no? ¿En qué sentido? Pues que normalizamos la dominación masculina y la subordinación femenina, ¿no? Usualmente en la vida pública siempre son hombres los que llegan a la cúspide, los que tienen mejores trabajos, los que son directores, rectores, presidentes, magistrados, los que ascienden en la carrera judicial, no, pues son hombres, ¿no? Entonces se normaliza y si se acuerdan todos los que hemos estudiado, ¿no? Cuando aprendimos en aquellos libros de texto de la escuela, pues era raro ver mujeres destacadas en la vida pública, ¿no? Usualmente los héroes de la patria, ¿no? Los presidentes de la nación, los rectores de las universidades. Entonces, todo esto va creando un sistema patriarcal, ¿no? Un proceso en el que participa toda la sociedad y nos afecta a todas las personas, porque además resiste el paso del tiempo. O sea, es metaestable. Cambian formas y estructuras de dominación, pero no el estado de subordinación de las mujeres. Entonces, por ser mujer ganas menos. Sí, pero ¿por qué gana menos? Bueno, porque tiene 3 hijos, ¿no? Y que a pesar de estar casada, pues su marido le vale un comino, ¿no? No hay corresponsabilidad en el hogar. Entonces, no es que sea menos capaz, no es que no tenga la habilidad de generar más estabilidad económica, sino que el mercado laboral, en este caso, pues tiene este esquema, ¿no? Patriarcal que ideó ese mercado para que trabajen hombres y no mujeres. Entonces, por eso persiste la desigualdad en los hechos, aunque la ley cambie. Esto nos dice que la igualdad formal no es suficiente, ¿no? Se dice, ya, las mujeres relájense, o sea, ya tienen un buen de derechos, ya todas las constituciones las reconocen, ya hay un montón de tratados, ya, ¿no? Como que ya tienen bastante. Pues sí, pero el problema es que a pesar de existir todas esas regulaciones, ¿no? Por ejemplo, en mi país, les cuento, siguen asesinando todos los días a más de 10 mujeres. O sea, feminicidios, ¿no? Y por razón de género. ¿Por qué? Por ser mujeres, porque pues se enojó el marido, porque no le gusta que trabaje, porque si llegó tarde, porque si se vistió así, porque es de mi propiedad. Entonces, claro, la igualdad formal no es suficiente, ¿no? Los estereotipos perpetúan el orden social de género y el sistema patriarcal, ¿no? Y hay un ejemplo de estereotipos de género, en este caso de carácter normativo, tienen que ver con el aspecto sobre el que recae el estereotipo, ¿no? Las diferencias biológicas. Por ejemplo,
un estereotipo que prescribe: las mujeres sufren cambios hormonales que las vuelven impredecibles y volubles, ¿no? Entonces, como consecuencia, la sociedad cree que las mujeres son débiles e inestables y por lo tanto son incapaces de tomar decisiones condicionadas a permanecer en el ámbito privado, ¿no? O en el hogar. Entonces, aquí les quiero contar el caso de IB versus Bolivia. Cuando estuve de visita profesional por la Corte Interamericana, tuve la oportunidad de conocer y trabajar un poquito en este caso, ¿no? En la sentencia de este caso. La señora IB era una mujer refugiada peruana que sufrió de tortura y de muchas violaciones a sus derechos humanos durante la dictadura de Fujimori. Entonces, se va y se refugia precisamente en Bolivia. Va a recibir atenciones médicas prenatales, cuidados prenatales porque estaba embarazada, en el Hospital Público de La Paz. Sin embargo, justo cuando ya iba a dar a luz, en la plancha del quirófano, cuando la tenían, imagínate, después de haber parido, ¿no? Con cesárea, porque el niño, la niña venía en una posición no apta para parto natural, ahí le dicen: oye, el doctor, ¿quieres que te esterilicemos? Y el doctor afirma que ella dijo que sí, ¿no? Que le dio su consentimiento. Sin embargo, ella no se enteró, o sea, ella dice que ella no tenía ni idea y es hasta el día siguiente que dice: no inventes, o sea, no vas a volver a tener bebés. Entonces, esto trunca su proyecto de vida, o sea, al final se divorció, la hija que nació creció pensando que debí ser niño, para qué nací niña, esta cultura también un poco machista, ¿no? De que el primogénito siempre tiene que ser un hombre, si no, pues no cuenta, toda esta serie como de estereotipos, ¿no? Porque claro, el doctor se defendía diciendo: yo salía al pasillo a ver si encontraba al esposo para que el esposo me diera autorización para esterilizarla. Entonces era como: a ver, señor, espérese, o sea, si la va a esterilizar a ella, pregúntele a ella, ¿no? Pregúntele a ella si quiere ser esterilizada. Y claro, lo malo es que le hacen el método Pomeroy, que es como un método muy invasivo, ya no hay forma de retractarse, ¿no? Y pues le ligaron las trompas de falopio. Lo problemático de los estereotipos de género no es solo el tipo de criterios que engloban, sino las consecuencias que produce, ¿no? Aquí el problema no es que el médico pensara que la señora Ibe no era apta para tomar esa decisión y entonces decide tomarla él, o en el mejor de los casos decidir a preguntarle al esposo, ¿no? Si la podía esterilizar. El problema no es que el médico piense eso. El problema es que eso tiene consecuencias, ¿no? Sobre la vida de estas personas y también cuando se judicializa, como es este caso, pues sobre el ámbito jurídico, ¿no? De acceso a la justicia. Los estereotipos de género hay muchos relacionados con el sexo, ¿no? Hay sexuales, por ejemplo, formas aceptables de sexualidad. Ejemplo: la castidad es una virtud de las mujeres. Otro ejemplo: el hombre tiene el libido tan alto que solo piensa en sexo todo el tiempo y las mujeres se aprovechan de eso para usarlos. Otro estereotipo sexual: las prácticas sexuales de personas del mismo sexo son una desviación, ¿no? Como si fuera del diablo, así. Otro estereotipo de género: los hombres miran los senos y las caderas de las mujeres por instinto natural, incontrolable, relacionado con la reproducción. O sea, aquí ya los bajan a animales, ¿no? O sea, es el instinto natural y entonces no se pueden controlar. Es adecuado insistir cuando una mujer se niega a tener sexo. Cuando dice que no, en realidad quiere decir que sí. Volvemos a esta parte elemental del consentimiento, ¿no? Es que no es no. Y parece que no lo hemos entendido. Y entonces insístele, insístele, insístele. Todos estos son estereotipos que provocan relaciones desequilibradas entre hombres y mujeres, ¿no? Tenemos estereotipos también sobre roles sexuales, que hay comportamientos apropiados de hombres y mujeres. Por ejemplo, los hombres son proveedores y las mujeres son dedicadas al hogar. Entonces ahí tienes al hombre cajero automático, ¿no? Que se mata trabajando todo el día y mira, a mí me vale, tú dame dinero, ¿no? Con que me des dinero, no pasa nada. Entonces es un burro, un esclavo, ¿no? O sea, todo el tiempo es como el signo de pesos en la frente. Y claro, y la mujer florero, ¿no? Dedicada al hogar, usted en su casa, calladita, sea más bonita, guárdese, usted no haga nada, ¿verdad? Póngase bonita y ya está. Tenemos también estereotipos de género que son compuestos, ¿no? El género se intersecta con otras categorías, por ejemplo, cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, indígenas trans, mujeres lesbianas, y acá ya tenemos como una serie de estereotipos compuestos, ¿no? En el índole sexual.
Entonces, los estereotipos de género no es sinónimo de mujeres, ¿no? Le afectan a todas las personas. Hubo un caso de la Corte Interamericana también que se llama Leonardo Fornerón contra Argentina. Era un papá que tiene una relación de pareja con una mujer, la mujer queda embarazada y entonces ella dice, no, yo no quiero que tú te hagas cargo de mi hija, yo puedo sola, no me importa, casi que se da la fuga. Y este pobre Leonardo amaba a su bebé, o sea, era como, yo quiero a mi hija, y lo alejan todo el tiempo, con decirles que al final aparentemente la mamá como que celebra un contrato pues ilegal, ¿no? De compra-venta y vende a su bebé antes de nacer. Entonces, sí, presuntamente la vendió porque pues la pareja esta que no podía tener hijos le paga el mejor hospital, está ahí al pendiente, no sé qué, y en cuanto nace, ¡pum!, se garantiza la adopción. Entonces, Leonardo todo el tiempo sufriendo y llorando hasta que su caso llega a la Corte Interamericana y en la Corte analizan estos estereotipos de género, ¿no? El hecho de decir, es que los hombres no son buenos padres porque el papá, aunque sea su papá biológico, le va a faltar el instinto maternal. O sea, pobre Leonardo, ¿te imaginas cuántos hombres, por azares de la vida, del destino, se quedaron viudos, son solteros, están divorciados, no sé, o sea, se tienen que hacer cargo de sus hijos y de sus bebés, y entonces como no, jamás serás un buen padre porque no eres mujer, o sea, básicamente le estaban diciendo eso a Leonardo, ¿no? Otra cosa, porque eres pobre, o sea, porque claro, la familia que la adoptó tiene más dinero y tú eres un pobre. Y bueno, otra serie de estereotipos, ¿no? Entonces, estos estereotipos de género, ¿no? Sobre lo que pensamos que deben hacer hombres y mujeres, afecta a todas las personas, como en el caso de Leonardo, pues a él también le afectó. ¿Qué podemos hacer para eliminar los estereotipos? Primero, nombrarlos, ¿no? Diagnosticarlos como un mal social. Y en el ámbito jurídico, pues desarrollar la capacidad de advertir cuando una ley política o práctica aplica, impone o perpetúa algún estereotipo de género. Luego, identificar sus modalidades, si es de carácter sexual, de sexo, sobre roles sexuales, compuesto, descriptivo, normativo, identificar contextos en los que se perpetúan, factores individuales de cada persona, situacionales, bla, 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 o sea, ubicarlos, ¿no? Nombrarlos, identificarlos, exponer el daño que ocasionan, ¿no? Cómo lesionan la autonomía de las personas y desarrollar reparaciones adecuadas para su eliminación. Entonces, en conclusión de esta lámina, con que sepan que hay que identificarlos, ¿no? Que pueden pasar desapercibidos, pero hay que estar muy alertas, ¿no? Y decir, híjole, este se me hace que es un estereotipo, ¿no? Y bueno, tratar de erradicarlos. La eliminación de estereotipos, además, no es solo como para tener un buen corazón, ¿no? Sino que es una obligación constitucional y convencional. Eso nos lo dice la CEDAW y también la Convención Belém do Pará. Esta tarea encuentra en la judicatura uno de sus grandes aliados, gracias a la fuerza simbólica y restauradora que representan las sentencias. No, imagínate que alguien desde la judicatura, al emitir una sentencia, es que transforma la sociedad, ¿no? Un juez o una jueza que emite una sentencia nombrando los estereotipos, señalando cómo influyeron en ese caso, cuáles son las repercusiones jurídicas que tuvo dicho estereotipo y cómo podemos luchar contra eso, pues es que hasta se volvió un precedente muy importante, ¿no? Luego a lo mejor un colega, ¿no? Otro juez, otra jueza que tenga una situación similar, identifica el estereotipo y dice, ah, mira, este caso se parece al mío, ¿no? Y cuál puedo aplicar alguno de estos criterios. Y sobre todo saber que es una obligación, no es como que si se nos parte el corazón, si nos da ternura, es una obligación constitucional y convencional. Y ahí tenemos, bueno, esta imagen de este niño, ¿no? Lloras como niña, este también es de un artista mexicano, ¿no? Del año 2012. Y justo no entender, ¿no? Las masculinidades, o sea, obviamente lloran, los niños lloran y los hombres lloran porque son personas, a menos de que sean piedras, pues yo creo que no lloran, pero si somos humanos, ¿no? O sea, ¿cómo venimos al mundo? Pues venimos llorando, ¿qué es lo primero que hace el doctor? Si no llora, dale una nalgada, ¿no? Para que le entre oxígeno a los pulmones. Entonces, realmente el llanto siempre ha sido un símbolo de que estamos vivos, ¿no? De que somos débiles, ¿no? De que estos son estereotipos, ¿no? Bien, ahora, la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos. Ahí tienen un niñito en Ciudad de México también que está pintando en el piso, ¿no? Ni una menos. Parece que trae en la espalda un cartel, no sé si sea su mamá desaparecida. Eso también es tristísimo. Cuando hay desapariciones o muertes violentas de mujeres, nadie piensa en los niños y niñas. O sea, que se quedan huérfanos, ¿no? Sin una mamá. Bueno, vamos a continuar viendo este tema de la violencia contra las mujeres como una violación a derechos humanos. La violencia por razón de género, bueno, pues
La violencia es una de las maneras en que las personas ejercen el poder sobre otras y está relacionada con afianzar o probar masculinidades o dominación de hombres sobre mujeres, niñas, personas de la diversidad sexual, etcétera. Busca controlar, ¿no? En nuestra vida cotidiana siempre nos estamos interactuando con relaciones de poder, ¿no? El superior y el subordinado, el jefe y el trabajador, ¿no? O sea, todos y todas estamos en constante interacción con relaciones de poder. Sin embargo, cuando esas relaciones de poder tienen este trasfondo, ¿no? Este trasfondo sistemático e histórico de subordinación, de maltrato, de estereotipos, pues entonces es una violencia, ¿no? Una violencia que además se motiva por el género como una categoría relevante, ¿no? Por eso se dice que se ejerce la violencia contra las mujeres por ser mujeres. No es como que nací mujer y entonces ya soy vulnerable y susceptible, no, o sea, simplemente las razones por las que se ejerce la violencia contra las mujeres tienen que ver con sus características sexuales, o sea, es que no eligieron ser quienes son, ¿no? Como en el caso de eBay que acabamos de ver, o sea, el hecho de atribuirle a su sexo, ¿no? Como es mujer, no puede tomar decisiones, como es mujer, está sensible, ni hablemos cuando las mujeres andan en sus días o en su periodo menstrual, uf, no, insoportables, las mujeres no pueden decidir, no tienen cabeza, y entonces que elija el hijo, el esposo, el patriarca, el hombre, ¿no? La Academia y los organismos internacionales se refieren a la violencia de género como aquella dirigida contra las mujeres, y esto es porque este tipo de violencia suele afectar desproporcionadamente a las mujeres y a las niñas. ¿Por qué afecta la violencia de género de manera desproporcionada a las niñas y a las mujeres? Pues primero porque está invisibilizada, ¿no? Es como siempre ha sido así, ay, no exageren, es que siempre ha pasado, ¿no? Se naturaliza, tanto en el ámbito público como en el privado. Sírvele a tu papá, ¿no? Cuida a tu hermano, lava los trastes, lava la ropa, haz de comer, es que te toca, es que las mujeres siempre lo hemos hecho, ¿no? En las fiestas, los club de Toby, los niños acá, las niñas acá. El comité de la CEDAW nos dice que además es una forma de discriminación que inhibe su capacidad de gozar de sus derechos humanos en igualdad de condiciones frente a los hombres y afecta a las mujeres a lo largo de toda su vida. Por eso es un problema extensivo a niñas, a adolescentes, incluso a mujeres de la tercera edad, ¿no? Los tipos de conductas consideradas como violencia sexual. Bueno, pues tenemos la violación sexual, ¿no? Que usualmente tiene estos dos elementos, que es la invasión, sobrepasa la penetración únicamente del pene, incluye el sexo oral, mutilaciones sexuales o reproductivas, ¿no? Durante mucho tiempo se creyó violación la introducción del miembro viril en la vagina, pues no siempre, ¿no? No siempre. Hay mujeres que eran violadas analmente o por la boca, hay mujeres que a lo mejor era con objetos, ¿no? Con incluso punzocortantes durante estos grandes genocidios en la historia, pues se dieron violaciones horrendas, ¿no? Incluso con palos, con vidrios, entonces esto va más allá de la penetración, ¿no? Del acto sexual como usualmente se concibe. Y el segundo elemento son las circunstancias coercitivas, que abarcan situaciones de violencia o amenaza de violencia, prisión, detención, opresión psicológica, otras formas de coerción, incluida la extorsión, el abuso, la privación de medios de subsistencia, ¿no? De que, pues si no accedes a tener relaciones conmigo, a ver quién te da dinero, ¿no? A ver cómo haces de comer, ya no te voy a dar para tus hijos. O sea, todo este tipo de gestos, de expresiones, de conductas son violencia sexual. O violación sexual. En México, les quiero hablar de estos tres casos así de manera muy sintética, porque son muy importantes. Los tres llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La imagen que ven a la izquierda con esas crucecitas de color rosa, pues fue el caso de Campo Algodonero, ¿no? Mejor conocido como las mujeres de Ciudad Juárez, ¿no? Los feminicidios. Entonces, este caso fue muy emblemático a nivel regional, no solamente de México, porque por primera vez la Corte Interamericana como que dio operatividad a la Convención Belém do Pará, ¿no? Por primera vez definió lo que es un feminicidio, definió la negligencia de las autoridades. O sea, imagínense que, claro, como Ciudad Juárez queda muy en el norte de México, en el país, con la frontera con Estados Unidos. Como ya saben, pues ahí siempre ha sido de paso, ¿no? Para muchas personas. En esa época se empezaron a establecer fábricas textiles y entonces las mujeres salían a trabajar, cosa que ya no les parecía tanto al orden social de género, ¿no? Al sistema patriarcal. Entonces era, ¿para qué sales? ¿A dónde vas a trabajar? ¿Por qué tan noche? ¿No? Entonces,
todo esto permeó en las autoridades al grado que la fiscalía, ¿no? El Ministerio Público, era como les decía a las mamás, ay señora, vuelva al rato, ¿no? Se acaba de perder, espérese a que pasen más horas, o cómo iba vestida, o para qué la dejó salir sola, o usted tiene la culpa, o una serie o anda de loca, se fue con el novio, al rato regresa, o sea, una serie de prejuicios y estereotipos que es que no pueden permitirse estar en la cabeza de las autoridades. Luego a la derecha tenemos a Inés Fernández Ortega, que es la de que tiene el bebé como cargado en su rebozo rojo, y a Valentina Rosendo Cantú. Ambas mujeres indígenas de la comunidad de Mepá en el estado de Guerrero, ¿no? En Barranca Tecuani, y resulta que ambas mujeres fueron violadas por militares, ¿no? En el caso de Inés fue más traumático porque los militares literal entraron a su casa, estaba ella en presencia de sus 4 hijos chiquitos, menores de edad, y entonces eran, creo que como 11 elementos del ejército con armas largas, entran a su casa, la empiezan a interrogar, ella no hablaba español, la viola uno, luego la viola otro, los demás riéndose, burlándose de ella, los chiquitos salen corriendo a la casa de los abuelos para decirles que la mamá estaba llorando, o sea, un drama espantoso. Y el caso de Valentina similar, era una niña en el momento en que ocurren los hechos, tenía 17 años, salió al río a lavar su ropa y ahí llegan 8 militares encapuchados, ¿no? Con sus armas largas, le pegan en el estómago, la tiran en las piedras del río, pierde el conocimiento, cuando reacciona ya está uno encima de él, otro jalándole el cabello, otro rasguñándola, la viola uno, la viola otro, todo el mundo se ríe. Y entonces el caso de estas 2 mujeres es relevante porque por primera vez se identifica la violencia sexual como tortura, ¿no? Alcanzó el grado de tortura porque el momento en el que les piden información en un idioma que ellas ni conocen, ¿no? Y ellas se niegan a dar esta información, es que empieza a surgir la violencia, ¿no? Es como un castigo, como de, no me das información, pues entonces te voy a violar, ¿no? Esta concepción de los cuerpos de las mujeres como objetos. Y por último, mujeres de Atenco, ¿no? Víctimas de tortura sexual en Atenco. Es muy reciente, es apenas creo que del año pasado, y son mujeres que se estaban manifestando en la vía pública y llegan estos elementos también de la policía, ¿no? Del ejército, las detienen también a otras personas, pero claro, ahí vemos la diferencia, ¿no? Aunque detuvieron a más personas, es que a las mujeres les hacen violaciones sexuales, ¿no? De manera horrible, incluso encima de cadáveres, o sea, una cosa horrible y siempre haciendo como connotaciones sexuales, ¿no? A su cuerpo, los médicos se burlaban de ellas, no les querían levantar las actas que tenían, donde constaban las heridas, ¿no? Que les habían dejado, y bueno, estos 3 casos hacen como y los 3 ocurridos en México nos ayudan a entender que la violencia sexual, pues, puede tener muchísimos estereotipos de género de fondo, ¿no? Luego, otra manera en que se manifiesta la violencia sexual, pues la esclavitud sexual, ¿no? También tiene como 2 elementos, que es el ejercicio de alguna o todas las formas de poder articuladas al derecho de propiedad o control, y cuando este ejercicio involucra la obtención o imposición de servicios sexuales o el acceso a través de violación u otras formas de violencia sexual. Y ahí les pongo una foto, que yo creo que es como una muestra muy representativa de la esclavitud sexual. Se ha dado mucho en países como islámicos, y tiene que ver con las esclavas sexual de este grupo ISIS, ¿no? Que básicamente, así como lo ven en el teléfono, o sea, venden a las esclavas sexuales por una aplicación en el celular. Entonces, ¿cómo la quieres, no? A tu esclava sexual. Pues acuerdan un punto de entrega, ahí te va la mujer como esclava sexual, págame mi dinero, y ya tenemos historias espantosas de muchas mujeres que han sobrevivido a estos gestos espantosos de esclavitud, ¿no? Una de ellas que logró escapar, claro, con el rostro desfigurado, porque entonces se sublevó y alcanzaron a aventarle ácido en toda la cara, la deforman como de a ver quién te va a querer, o sea, todo el tiempo volvemos, ¿no? A esta posesión sobre los cuerpos de las mujeres y en este caso a la mercantilización, ¿no? El derecho de propiedad y de control. La prostitución forzada, ¿no? Que siempre se vincula a esto con la trata de personas.
Es el negocio más remunerativo del siglo XXI y, sin embargo, todavía a la fecha no hay estándares internacionales suficientemente sólidos para prevenirla y castigarla. Se dice, ay, la prostitución siempre ha existido, es que hay mujeres que lo hacen libremente, es que tal, o sea, a ver, primero no se equivoquen, o sea, la prostitución no es el oficio más antiguo del mundo, es la respuesta a la demanda más antigua del mundo, que es la demanda de un hombre dispuesto a pagar un dinero para acostarse con una mujer como un objeto sexual, sin preocuparse si está contra su voluntad, si está detenida, si está comida, si está drogada, o sea, no les importa, ¿no? Y creen estar saciando un instinto, volvemos al estereotipo del instinto sexual incontrolable, que no los hagan sentir animales, por Dios, o sea, ¿no? Somos personas. Y esta también es una forma de violencia sexual. Tenemos el embarazo forzado, que consiste en ejercer control como si fuera un confinamiento físico sobre una mujer embarazada, asegurándole la continuación de su embarazo o el nacimiento de su hijo en contra de su voluntad. Este embarazo puede ser resultado de una violación, pero no siempre esa es la causa. Y este tema me hizo pensar mucho. Hace un par de años estuve en Lisboa en una conferencia donde me tocó hablar sobre gestación subrogada, porque en México, bueno, es todo un tema. Y justo me puse a pensar en eso, qué fuerte. O sea, es que si la gestación subrogada no tiene manera de controlarse objetivamente, o sea, yo no he visto hasta el día de hoy una legislación plausible en materia de gestación subrogada que cubra con todos los supuestos, ¿no? Son estas mujeres que rentan su vientre para que nazca el hijo de alguien más. Y dije, híjole, pues es que esto tiene un riesgo inminente de caer en embarazo forzado, ¿no? ¿Qué pasa si esa mujer se arrepiente, si ya no quiere dar al bebé, si de pronto decide que no lo quiere tener, o, no, eso a veces pasa, o que nazca y se lo quiera quedar, o que, no sé, o sea, creo que es un tema que podría vincularse también con el tema de gestación subrogada. Luego la esterilización forzada, ¿no? Que tiene estos elementos: intencionalmente realizar o practicar un tratamiento médico quirúrgico u otro acto que tendrá como resultados la esterilización de la persona sin informarle o sin su consentimiento voluntario. Y acá, bueno, pues quizá uno de los grandes casos en la región, pues son estas mujeres que durante la dictadura de Fujimori, mujeres indígenas, fueron esterilizadas sin su consentimiento. Y estoy segura que esto pasa en todas partes, en México también, por supuesto, ¿no? Volvemos a esta relación médico-paciente, a este sentir, esta autoridad, ¿no? Yo te voy a decir lo que es mejor para ti y entonces déjame, te esterilizo sin siquiera que tú lo sepas, ¿no? Luego tenemos, pues, ¿cuáles son las consecuencias de la violencia sexual? Pues un montón, pero algunas de ellas, por enunciarlas, pues daños físicos y fisiológicos que afectan temporal o permanentemente la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres, como consecuencias graves para su salud sexual y reproductiva, contagios con enfermedades o infecciones de transmisión sexual, aumento del riesgo de contraer VIH-Sida, enfermedades inflamatorias de la pelvis, cáncer cervical, embarazos no deseados, unos traumas emocionales profundos que se manifiestan en depresión, incapacidad de concentración, perturbaciones del sueño, la alimentación, sentimientos de enfado, humillación, autoinculpación, estrés postraumático, tendencias suicidas, entre otras. Y luego, pues, problemas sexuales como frigidez, temor al sexo, funcionamiento sexual disminuido, entre otras. Entender. Una vez que una mujer ha sido víctima de violencia sexual en cualquiera de sus expresiones, es que su vida ya no vuelve a ser la misma. No hay reparación, no hay juicio, no hay remuneración, no hay nada, nada que la devuelva al estado anterior de ocurrida la violencia sexual. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque entonces te quitas de la cabeza todos estos estereotipos, ¿no? De la mujer mentirosa, la mujer que inventa. Bueno, esta cuestión de las denuncias falsas, documentenlas, o sea, no hay estadísticas, ¿no? En América Latina he visto muy pocas y en Europa, por ejemplo, en España es el 0,02%, o sea, de muchos casos son mínimos los que una mujer va a mentir sobre estos elementos, ¿no? Y en todo caso no te corresponde a ti como autoridad juzgarla, ¿no? Y de entrada, no voy a investigar, mugre mentirosa. Tu tarea es investigar. Ya luego verás si te echaban mentiras o no, ¿verdad? Pero investigar. Entonces, vamos a ir ya en el último punto, que es la impunidad y la violencia sexual. Este caso me parece como bastante representativo de impunidad. También es reciente, creo que es del año pasado también, se llama Guzmán Albarracín y otros contra Ecuador, y es un caso como muy triste. La niña que ven al lado se llama Paola Guzmán Albarracín, la señora que está llorando al lado es su mamá, se llama Petita Albarracín, y el punto es de que esta niña estudia en un colegio público en Ecuador, entra cuando tiene como 11 años.
A eso de los 14 años estaba como batallando con las calificaciones, iba a reprobar una materia, no sé qué, 14 años. Y el rector de del colegio le dice, ay, pues yo te ayudo, ya sabes, solo tienes que darme sexo, básicamente. Entonces, el señor tenía 40 años más que ella, ¿no? Y comienza a abusar de ella por bastante tiempo, como más de un año y medio, casi 2 años, hasta que ella tiene 16. Y justo al cumplir los 16 años, Paola decide intoxicarse, ingerir fósforo blanco, porque termina enamorándose de su agresor o de su maltratador. Entonces, como el rector ya se andaba metiendo con otras niñas, esta se siente como traumada de por qué, no sé qué, entonces ingiere fósforo blanco, la mamá va corriendo, la lleva al primer hospital, le hacen un lavado de estómago que no es suficiente, la lleva a otro hospital y al final, bueno, pierde la vida al día siguiente. ¿Por qué la impunidad? Pues porque todas las autoridades, o sea, incluidas las maestras, las enfermeras, los profesores, las compañeras, hasta los padres de familia estaban encubriendo al rector. Cuando sabían que este hombre, o sea, su historial era largo de abusos y maltratos. Paola no era la única estudiante con la que mantenía relaciones sexuales. Y entonces todas las sentencias a nivel interno están plagadas de estereotipos de género, en plan, Paola lo provocó y obtuvo sus favores académicos a través de darle ella a cambio favores sexuales. Es que Paola era una seductora. A ver si te das cuenta que es una niña de 16 años la que estaba siendo seducida en una relación jerárquica de poder por un rector de un colegio que tenía más de 40 años, o sea, más de 40 años que ella, ¿no? Tenía 50 y pico. ¿En qué mundo cabe, no? La palabra consentimiento en una relación así. Entendimiento, consentimiento, seducción. Es una niña. Entonces, bueno, acá vemos cómo se puede a través de las instituciones generar un tipo de violencia institucional que da mucha impunidad, ¿no? La Convención Belém do Pará indica además que los países latinoamericanos deben abstenerse de realizar acciones o prácticas de violencia contra la mujer, así como vigilar que los funcionarios estatales tampoco lo hagan. Más aún, deben actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar cualquier violación a los derechos humanos de las niñas y las mujeres, adoptando normas o medidas necesarias, inclusive administrativas, para posibilitar la prevención y sanción de dichas violaciones, así como para procurar la erradicación de la violencia. De esto que quiero destacar, aguas, porque con esa labor que hacemos todos los días como defensores, como fiscales, como peritos, como jueces, o sea, en todos los ámbitos de la administración pública que garantizan o debieran garantizar el acceso a la justicia, se puede cometer violencia institucional y esa violencia genera un grado de impunidad máximo, ¿no? Estereotipos que debe evitar la autoridad en casos de violencia sexual para no generar impunidad. Pues tenemos un montón, ¿no? Comportamientos previos al momento de los hechos, relaciones con el agresor, orientación sexual, las mujeres que mienten, ¿no? El estereotipo de la mujer mentirosa. Ay, qué aburrición, ¿qué hacemos hoy, comadre? Ay, vamos a inventar que nos violaron, ven, vamos a la fiscalía. O sea, no pasan así las cosas. Ya quisiéramos que fueran inventos, ¿no? Comportamientos previos. La Corte Interamericana ha profundizado en estos casos. Velázquez Páez, Belis Franco, Gutiérrez Hernández versus Guatemala, y ha considerado como estos elementos, ¿no? Desaparición de madrugada, víctima de fiesta, forma de vestir y accesorios, olor a alcohol en la escena del crimen, lugar donde encontraron el cuerpo, falta de preocupación o vigilancia de la familia, cantidad de parejas sexuales previas. Todo esto que hace no nos ayuda. Y no nos ayuda, ¿por qué? Porque traslada la culpa a las víctimas y a sus familiares en lugar de a los posibles infractores, ¿no? Cuestionar cómo iba vestida, si tomó alcohol, si era sexualmente activa, si todo eso no te va a ayudar a resolver ese caso, ¿no? Entonces es importante dejar esos estereotipos de lado. ¿Cómo debe la autoridad analizar una prueba testimonial en casos de violencia sexual? Pues hay que estar conscientes de que se producen normalmente en ausencia de testigos. No podemos esperar pruebas gráficas o documentales. Estos hechos son de naturaleza traumática, puede haber inconsistencias o algunas variaciones no esenciales que no restan el valor al testimonio. Hay que tomar en cuenta elementos subjetivos, la edad, su condición social, si es de un grupo vulnerable, analizar el testimonio de la víctima en conjunto con otros elementos de convicción como dictámenes médicos, psiquiátricos, testimonios, examinaciones, pruebas circunstanciales, indicios y presunciones. Los anteriores elementos deben ser utilizados como pruebas siempre que de ellos pueda inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos. Pues imagínate una mujer que la maltratan desde que se casó y ya tiene 15 años de casada.
sea, va a estar muy difícil, ¿no? Que te pueda decir las circunstancias de tiempo, modo y lugar como ocurrieron las cosas. Es muy complicado. Ya vamos a ir terminando. La obligación de juzgar con perspectiva de género. Bueno, pues la Suprema Corte Mexicana, ¿no? Ha destacado en este amparo en revisión que la obligación lleva implícito el deber de las autoridades jurisdiccionales de ser sensibles a la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres y a las posibles situaciones de desequilibrio de poder entre las partes como consecuencia de su género. Este es un mural que ojalá cuando vengan a México me hablan para llevarlos y llevarlas a que lo vean. Es un mural de Rafael Cauduro, se llama Un clamor por la justicia, 7 delitos mayores, y es bastante como de llamar la atención porque durante una época, ¿no? La Suprema Corte como que ocultó unos cuadros en aquel entonces, creo que pintados por Orozco, que justo dejaban ver como estas inequidades, la injusticia, ¿no? La autoridad y como la impunidad y la corrupción. Entonces los taparon. Con los años obviamente quitaron ¿no? Como las telas que los cubrían y justo le piden a Rafael Cauduro que haga en tercera dimensión los delitos como que más aquejan a la sociedad mexicana, ¿no? Y está, imagínate, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, el máximo órgano de impartición de justicia, ¿no? Y tener ese mural tridimensional de 3 pisos es como, wow. Y bueno, este es el que representa a violencia sexual, ¿no? Tienes a esta mujer sentada en ese banquillo, con los pantalones abajo, estos hombres como detrás de una especie de espejo, ¿no? Mirándola. Y sin duda, creo que el primer paso es reconocernos en el espejo, ¿no? Reconocer que lo hemos hecho muy mal, intentar mejorar en la medida de nuestras posibilidades desde donde estemos, porque esto puede ser un freno a la impunidad, ¿no? Y sobre todo, dar la oportunidad de garantizar el acceso a la justicia para las mujeres. Ya termino con esta frase. Se dice que actualmente como que el mundo está en crisis, ¿no? Entonces el poder ejecutivo y el legislativo pues se han quedado de alguna manera como poderes no protagonistas del siglo, ¿no? Como que cada vez la gente pierde más encanto en la política. Dice Alfonso Santiago, ¿no? Así como en el siglo XIX ha sido el siglo del poder legislativo y el XX el del poder ejecutivo, el siglo XXI será, de acuerdo a una profecía neoconstitucionalista, el del poder judicial. ¿No? Lo que quiero decir con esto es que sin duda quien juzga tiene en sus manos una enorme responsabilidad, pero sobre todo un gran, gran potencial de cambio. No, no hay que subestimar el poder transformador de una sentencia, de un buen alegato, de una buena carpeta de investigación. No hay que subestimar el cambio que podemos hacer desde donde estamos, desde el servicio público y sobre todo tratemos de ver siempre, siempre, siempre a las mujeres y a las niñas detrás de los expedientes. No, no es un número más, no es un expediente más, es una persona a la que literalmente el trabajo que tú haces, ¿no? Y el que yo hago le puede cambiar la vida. Entonces, yo con esto terminaría. Muchas gracias. Ahí tienen mi correo por si cualquier cosa quieren seguir en contacto, ceciliapalomoc@gmail.com. Y bueno, voy a dejar de compartir pantalla porque viene lo bueno, que es hablar con ustedes, escuchar, ¿no? Todo lo que tienen que contarme. Así que bueno, estoy a sus órdenes y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia, por tan brillante y cabal presentación de lo que yo he podido entender que podríamos comprender como a qué es el enfoque de la igualdad sustantiva de los derechos de las mujeres. Encuentro muy enriquecedora todo lo que nos has dicho, porque todo lo que lo has mencionado es una realidad que no dista mucho de un lugar a otro, entre muchos lugares del mundo. Y también celebro que haya sido muy coloquial a la hora de poder hacer algunas, si se quiere, recomendaciones técnicas en lo que sería el tratamiento de un caso que tiene que ver ya con lo que es la violencia sexual hacia las mujeres, ¿no? Entonces, entre que los participantes también van haciendo llegar sus impresiones también, pues quería comentarte también de que
Con respecto al caso de IB versus Bolivia, que tuvo finalmente su sentencia en el año 2016, pues ya dentro de las reparaciones, comento que el Estado boliviano pues tendría que elaborar un material informativo, un material de capacitación, para que, digamos, este caso no se vuelva a dar, ¿no? En ese caso es que yo también del lote comparto esta experiencia, y comparto esta experiencia a los participantes, pues, desde la promoción y educación de la Defensoría, desde el con el equipo, tuvimos la posibilidad de organizar, acompañar en el proceso de organizar toda una capacitaciones con los hospitales y los centros de salud a nivel nacional, utilizando justamente este material que había dado el Ministerio de Salud en este caso. De Bolivia, ¿no? Ya en el año 19 fue que se fue concretando ya una iniciativa también de parte y una corresponsabilidad, digamos, de la Defensoría del Pueblo para poder colaborar con este preparación y más que todo prevención, digamos, de que no pueda volver a repetir. Entonces, era interesante porque el programa de capacitación se trataba sobre el tema del consentimiento previo y todo este tema del acceso a la salud sexual y reproductiva. Entonces, fue interesante, pero también yo me quedo con algo importante, ¿no? A pesar de que si bien el caso IB versus Bolivia no es un caso concreto de violación sexual como tal, sí es un caso que nos tiene que llamar la atención porque como tú decías, finalmente no hay ninguna reparación en el caso de las víctimas puede recomponer de algún modo esto, ¿no? Entonces, es un caso también que se ha dado desde Bolivia y también de pronto a modo de inspirar también algunas reflexiones a nosotros que estamos en el curso, pues nos puedas comentar algo más al respecto a ello y algo más que has podido ver desde tu experiencia ya en la misma CIDH. Uh-huh. Claro que sí, Fernando. Pues primero que nada, gracias por comentar este caso y además me alegra muchísimo que la Defensoría estuviera involucrada en precisamente esta parte de capacitación o de cómo hacemos para que esto no vuelva a ocurrir, en tomarse en serio los protocolos de actuación, el consentimiento previo, libre, informado. Yo creo que el tema, o sea, el gran tema de la sentencia de IBE es justo el consentimiento informado, ¿no? Que tú no puedes tomar decisiones arbitrarias sobre los cuerpos de las mujeres, en este caso sobre los cuerpos de las personas, ¿no? Y si bien no es como tal una violación sexual, sí es una manifestación de violencia sexual en el sentido de que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Con la arbitrariedad, con esta cuestión te digo que llamaba mucho la atención como la normalización, ¿no? Imagínate cuántas mujeres no habrá esterilizado ese mismo médico u otros médicos en el Hospital de La Paz, y no solo en ese, en muchos otros, y te lo digo porque, como bien señalas, estos casos o estas situaciones que les he comentado hoy, pues pasan no solo en Bolivia, o sea, pasan en México y pasan seguramente en toda la región latinoamericana. Entonces, me parece que el caso de IBE deja ver como muchos elementos importantes que no habían sido tratados por el Tribunal Interamericano. Uno de ellos es precisamente la esterilización forzada, que nunca lo habían tomado de fondo, ¿no? En una resolución. Otro tema es el consentimiento, que sin duda creo que fue el gran aporte de esta sentencia. De hecho, la Suprema Corte Mexicana retomó la sentencia del caso IBE en algunas de sus decisiones jurisdiccionales para decir que precisamente el consentimiento es clave en casos de violencia contra las mujeres en el ámbito médico, ¿no? Lo que tiene que ver con sus derechos sexuales y reproductivos. Y creo que esta sentencia también debe invitarnos a reflexionar en la relación jerárquica médico-paciente, ¿no? Muchas veces, por supuesto que ahí no hay una relación de horizontalidad absoluta. Uno llega y le dice, me duele tal cosa, ¿no? Y entonces es el médico o la doctora, ¿no? La médico quien te va a examinar y quien te va a decir qué es lo que tienes. Entonces, de alguna manera, esta no es una relación
de horizontalidad, y durante muchos años se ha tenido como esta concepción de que las mujeres son incapaces de tomar decisiones sobre su cuerpo, sobre su salud sexual y reproductiva. Entonces yo creo que esta es una tarea bastante interesante en el sentido como educativo, ¿no? De tratar de seguirnos educando, de seguir conociendo cada vez más los derechos humanos de las mujeres, de intentar también ser agentes de cambio desde los espacios donde nos movemos, ¿no? En el caso de la Defensoría, pues como bien lo dices, capacitando, haciendo eco de esta sentencia, coadyuvando para que los hechos no se repitan, pero así como tú, bueno, pues cada uno desde donde estamos seguramente que podemos hacer muchísimo por ir derribando estos estereotipos respecto a las mujeres y su autonomía y su libertad, y sí, llama la atención también, sabes, que el desconocimiento como del sistema interamericano en general. Yo me acuerdo que en ese caso como que el médico estaba bastante asustado, o sea, pensaba que la Corte Interamericana lo iba a sentenciar, y es como, a ver, no, o sea, nadie puede ser juzgado dos veces por lo mismo, y si a nivel interno ya el comité médico dijo que no tenía responsabilidad y las autoridades archivaron el expediente, o sea, cálmate, no te van a encerrar en la cárcel, ¿ok? Y esto se trata de imputar una responsabilidad internacional al Estado, no a ti como individuo, como persona. Entonces también es importante como en esta educación del sistema interamericano, pues entender que efectivamente no es un tribunal de cuarta instancia. O sea, ahí no van a regañar al médico por lo que hizo o no hizo, sino que justo se trata como de reivindicar estos derechos de las víctimas y pues mirar al futuro, ¿no? Cómo prevenimos que esto ya no ocurra, ¿no? Cómo hacemos que se genere una conciencia social sobre los derechos que tienen las mujeres a conocer, ¿no? Y a dar su consentimiento en las intervenciones médicas que tienen que ver con su cuerpo, con su salud sexual y reproductiva. Entonces, me encanta, gracias por comentarlo, y bueno, pues hay un montón de temas que surgen ahí alrededor, ¿no? Que se podrían abordar incluso a lo mejor en una sesión más detenida, desmenuzar la sentencia, ver los elementos, encontrar a lo mejor el eco que ha tenido en el continente, ¿no? Cuántos tribunales, a lo mejor supremos o cortes supremas a nivel continente han hecho eco de esta sentencia, y también a nivel estadístico, qué tanto sigue ocurriendo o no la esterilización forzada de personas, porque como lo vimos, pues es un pan de cada día, sobre todo en zonas marginadas o de comunidades indígenas, ¿no? De personas que de pronto no tienen ni la capacidad de reaccionar o que ni se enteraron, o sea, que realmente ni saben que las esterilizaron, y bueno, pues definitivamente hay mucho camino por recorrer todavía en este tema. Sí, sin duda. Muchas gracias, Cecilia, y a ti por hacer eco ahora de este caso que finalmente, si bien ha sido un caso que se ha dado en nuestro país, pues por lo que dices, termina siendo lastimosamente para Bolivia, un hito importante en lo que es el respeto, la protección y la garantía de los derechos de las mujeres, y principalmente con lo que tiene que ver todo lo que está relacionado con los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Entonces, sin duda, te tomo la palabra, y en su momento, cuando vayamos trabajando algún curso que tenga que ver con todos estos procesos que llegan hasta la Corte Interamericana, pues va a ser un gusto que podamos hablarlo, estimada Cecilia, porque de verdad yo termino de aprender como a que esa concepción de que, bueno, no fue violencia sexual, pero finalmente hubo una afectación muy fuerte. Entonces, yo termino aprendiendo personalmente eso esta noche, ¿no? Entonces, esta concepción que a veces vamos sesgando por desconocimiento de lo que en realidad significa este concepto, o esta concepción de lo que es o de lo que implica, mejor dicho, la violencia sexual, ¿no? Entonces, estamos ya sobre las 22:07. Otra vez invitar a todos los que están en sala a que puedan manifestarse. Varios puntos han sido expuestos hasta ahora, así que adelante, por favor. José, si no me equivoco, está pidiendo la palabra. Adelante, José, sí. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Cómo está Cecilia? Arranca, sin duda, es importante la jurisprudencia en la Corte Interamericana porque nos da bastantes estándares en lo que es sobre todo el tema de la investigación de violencia sexual y vinculada sobre todo a violencia de género. Sobre todo a partir de Campo Algodonero, que introduce una serie de estándares mínimos en el manejo de la prueba. Quisiera
tal vez eso sea un elemento más, digamos, más utilitario en función a lo que estamos analizando en este curso. Si pudiéramos tal vez hablar un poco de esos estándares probatorios o inclusive del valor probatorio de la declaración de una víctima, porque si bien se maneja mucho aquí en Bolivia la presunción de veracidad en base a algunas normativas, es evidente que esa presunción de veracidad no puede ser absoluta y debe ser siempre razonablemente vencida. Y también el tema de la contradicción en las declaraciones de la propia víctima, que a veces son utilizadas por abogados defensores para desvirtuar o sembrar la duda sobre la veracidad de una declaración de víctima. Y estamos teniendo bastante seguido, lamentablemente en Bolivia, estas pericias psicológicas de credibilidad de testimonio que, no sé, suenan mucho a revictimización. Muchas gracias, José. Gracias por esta orientación. Adelante, Cecilia. Estamos contigo. Muchas gracias, José. Qué bárbaro, qué pregunta tan interesante y tan buena. Sobre campo algodonero, sí, como bien lo dices, bueno, ha sido un hito, yo creo que te digo, no solo en México, sino a nivel continente, ¿no? Fue un caso muy, muy peculiar porque tiene como muchos elementos, ¿no? Para empezar, el elemento contextual, que creo que el elemento de contexto es muy relevante en esta sentencia, porque deja ver que las desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, en México, es que no eran un hecho aislado, no es como que ay, se desapareció una o dos, o sea, era un hecho sistemático y reiterado. Ya había organizaciones internacionales, la propia autoridad mexicana ya había reconocido estos abusos, ¿no? Esta violencia sexual desmedida sobre las mujeres, y es que no habían hecho absolutamente nada. Entonces la Corte Interamericana ya advierte de, a ver, no te hagas, o sea, no es como, de hecho dedica todo un capítulo a analizar el contexto en el que vivían estas mujeres, y habla de estas industrias manufactureras en la frontera, hablan de todo este movimiento y tráfico de bienes, de mercancía, de personas, hablan de la inseguridad, hablan del crimen organizado, hablan del narcotráfico, hablan de todas estas situaciones que obviamente colocaban a estas mujeres en un riesgo como mucho mayor. Eso a nivel contexto. Luego, por lo que preguntas, a nivel de análisis probatorio, ¿no? A nivel del examen que se hace de la respuesta que da la autoridad, el caso de Campo Algodonero es bastante interesante, porque es un caso en el que la Corte Interamericana no logra probar la injerencia directa, ¿no? De los policías o de la fiscalía o sea, no logra probar el vínculo o la conexión entre que los hechos, entre que los actos de la autoridad hayan provocado la desaparición que derivó en la muerte de estas mujeres, ¿no? La muerte violenta y en la violencia sexual atroz que sufrieron. Pero lo que la Corte dice, mira, no sé quién lo hizo, ¿ok? México, no tengo la certeza de que lo hicieron tus policías, no tengo la certeza de hasta qué grado, ¿no? Las autoridades estuvieron involucradas o no en las desapariciones que derivaron en la posterior muerte de estas mujeres, la muerte violenta, pero no me importa. De todas maneras, te voy a condenar porque no hiciste todo lo que tenías que hacer, que era en tema preventivo. Tú ya sabías que no era una cosa aislada, tú ya sabías que había muchísimas mujeres desapareciéndose y no hiciste absolutamente nada. Por el contrario, las autoridades reaccionaban todo el tiempo con estas expresiones estereotípicas y de negación de acceso a la justicia, ¿no? Responderle a la mamá, vengan hasta 72 horas, se fue de volada, anda con el novio, ¿para qué la busca? ¿Para qué la dejó salir? Es su culpa que se la llevaran, las mujeres no deben salir de noche. O sea, eran una serie de cuestiones estereotipadas que obviamente impidieron a estas personas como que acceder a la justicia. Entonces ese caso es relevante porque en materia probatoria dice, mira, ya ni sé cómo investigar quiénes lo hicieron, pero lo que sí sé es que tú tienes la culpa de que yo no tenga los elementos probatorios para fincar una probable o posible responsabilidad, ¿no? Entonces es interesante porque justo no se logra probar la intervención de la autoridad mexicana en la violencia sexual, ¿no? O en los feminicidios, pero sí se logra probar la incompetencia. No olvidemos que la Convención Americana establece obligaciones tanto de hacer como de no hacer, ¿no? Actos y omisiones. Y en este caso, pues fueron omisiones.
y graves omisiones, ¿no? Ni siquiera hicieron por investigar. Y fíjate que lo más como que triste o paradigmático de este caso de Campo Algodonero es que la situación no ha cambiado mucho. Es decir, a lo mejor ya no son tan elevados, ¿no? Los números de mujeres violentadas en ese grado máximo de violencia sexual, pero sigue ocurriendo. Yo estuve en Ciudad Juárez hace unos años justo para una charla en este contexto y pedí que me llevaran pues al Campo Algodonero, por eso se llama así este caso, porque a las mujeres las enterraban o arrojaban sus cuerpos en campos de algodón, ¿no? Y entonces el lugar donde les construyeron el monumento a las víctimas, bueno, o sea, quedó ahí metido entre edificios, centros comerciales y no sé qué, o sea, ni siquiera es un lugar como digno. Las fábricas en donde trabajaban, o sea, siguen sin iluminación básica, o sea, no hay un faro de luz ahí. Imagínate que las mujeres entran y salen de las fábricas 2, 3, 4 de la mañana y bueno, si alguien se las roba, nadie se entera. Tampoco había vigilancia suficiente, está muy pegado ya a la frontera y bueno, una serie de cosas que digo, parece que nos pasó de noche, ¿no? Sin embargo, sí que a nivel regional sienta por lo menos las bases, ¿no? O la guía mínima de cómo deben investigarse estos delitos, ¿no? De cómo no debe estereotiparse a las víctimas que denuncian un caso de desaparición forzada en este caso y luego pues de feminicidio. Y sobre lo que cuentas de la credibilidad del testimonio y sobre la revictimización de las mujeres, es todo un tema. Y es todo un tema porque no hemos aprendido, creo yo, de qué se trata la perspectiva de género, ¿no? Y hay mucha reticencia de la autoridad. Y entonces creemos que la perspectiva de género es darle la razón a las mujeres siempre porque son mujeres. Y que entonces llega una mujer y te dice, hola, me violaron, o hola, soy víctima de violencia. Ah, ya, bienvenida. Como tengo que aplicar la perspectiva de género, pues ya ni voy a investigar. No, ya, discúlpame, déjame de una vez lo vamos a imputar, lo vinculamos a proceso. Es más, de una vez ya gira la orden de aprehensión. Error. O sea, es que si seguimos pensando que eso es la perspectiva de género, estamos completamente perdidos y perdidas, ¿no? Entonces, en el caso del testimonio de una víctima de violencia sexual, a ver, es que no es el único elemento, ¿no? Hay otros elementos que ayudan a vincular todo este tejido, ¿no? Toda esta credibilidad o no. También tenemos, creo yo, que educarnos en materia probatoria. Pensamos que siempre vamos a encontrar la verdad absoluta. No hay error más grande que ese. La verdad absoluta nunca la vamos a conocer. O sea, si ni las personas que a veces son testigos presenciales de los hechos logran advertir todo lo que ocurre en el momento en el que se comete un delito, ¿no? Delito de violencia. Pensemos en la gravedad de la violencia sexual, o sea, usualmente ocurre en lo privado, donde nadie lo vio, ¿no? Donde a lo mejor casi nunca hay testigos. Entonces yo creo que es importante primero abandonar esa certeza, ¿no? Nunca vas a llegar a la verdad absoluta. Lo que vas a hacer es tener indicios, ¿no? Presunciones, que te van a ayudar a poder valorar mejor ese testimonio. Entonces, esto no es tampoco así como arbitrario, ¿no? Existen ya, sobre todo en psicología del testimonio, lo que decías, ¿no? Pero claro, otro elemento, porque claro, esto es una cadena, ¿no? Pero otro elemento es cuestionar a los peritos, porque entonces es como, ay, es perito en testimonio, tal, entonces ya lo que diga, ¿no? A veces ni lo llamas a juicio, o sea, por el escrito que te manda, no, pues ya dijo que sí, o dijo que no le íbamos a creer, pues ya, listo. Perdona, pero a ver, esa persona está capacitada, está actualizada, puede tener 1000 títulos y nadie le va a quitar esos estudios de su currículum, pero de eso a que esté actualizado en esa materia, ¿no? De eso a que tú no puedas preguntarle cuáles fueron los estándares de medición, cuál es el grado de error que hay en los exámenes que le hizo a esa víctima de violencia sexual, por qué coincide o no coincide, cómo llegó a sus conclusiones, ¿no? O sea, me parece que es que a veces como que tenemos en América Latina esta cuestión de veneración por la autoridad y la jerarquía, ¿no? Entonces, si es perito, pues es perito. O sea, no, si es perito le pregunto si qué cosas usó y si está seguro y cuál es el margen de error y cómo puedo cuestionar el peritaje y, ¿no? Y cuáles fueron las pruebas que aplicó. O sea, tenemos que interesarnos porque esto se haga en coadyuvancia con la judicatura y no como de espaldas en el que yo me leo el peritaje en el texto y digo, pues sí, ya pasó, no pasó, ¿no? Entonces, sin duda, creo que puede ser muy revictimizante, ¿no? Creo que es importante entender que no, o sea, ¿qué pasa en casos de violencia sexual? El testimonio cobra especial relevancia, pero no es el único elemento de prueba. Nunca va a ser el único elemento de prueba,
¿no? Tendrás testigos que vieron llegar a la víctima después de lo que le pasó, tendrás peritajes médicos que den fe de algún desgarre, de alguna violencia en el cuerpo de esa mujer, tendrás peritajes psicológicos que te hablen si quedó algún trastorno debido a esa violencia sexual, tendrás a lo mejor cámaras de vigilancia que vieron al sujeto entrar o salir del lugar, o sea, no lo sé, puede haber como muchas otras cosas, ¿no? Que te ayuden a confiar en esa credibilidad o a no confiar en esa credibilidad. Y también, pues, que no varíe sustancialmente el dicho. Puede variar en decirte era las 4 o eran las 4:15, ¿no? Puede variar en decirte tenía un punto o un lunar ¿no? De uno o de otro, o era de tal color o de tal color, pero si varía la persona, ¿no? Si varía y cada que lo cuenta está diciéndote otra cosa, bueno, es una cuestión más de lógica y de sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. Yo no le veo tanto problema. Creo que el problema está en creer que la violencia sexual siempre tiene que tener un estándar triple, ¿no? Para ser probada. Y entonces no, y eso es estereotípico, eso es la mujer mentirosa, eso es el no te creo lo suficiente, ¿por qué no te defendiste? ¿Por qué no actuaste de modo A, B y C? ¿No? Entonces yo creo que esos ya son como otros temas, pero sin duda es un tema, no, quedaría casi que para otra hora, ¿no? Porque existen, o sea, y podríamos analizar de pronto cuáles son los parámetros. Por ejemplo, en México está el estándar, ¿no? Y te va dando cuáles son los elementos de prueba que puedes juntar junto con el testimonio para llegar a un grado alto de probabilidad, ¿no? O de mayor certeza del testimonio. Y hay un montón de escritos respecto a la psicología del testimonio que podríamos analizar en clave jurisdiccional, pero pues de entrada te digo eso, que sí es todo un tema, que sí es muy importante y que bueno, que nos queda mucho también todavía por aprender, ¿no? En materia probatoria, en temas de violencia sexual. Gracias, Cecilia. Gracias, José, también porque ha permitido entrar también en analizar un tema que tiene que ver directamente con lo sustancial de este curso, ¿no? Y todo, y esta explicación que hacías tú, Cecilia, con el tema de qué es lo que pasa ahí entre la credibilidad del testimonio, pero también la necesidad de contar con, si se quiere, gente que se vaya especializando en lo que es el tema de el manejo y la materia probatoria también de los casos de violencia sexual. No sé si hay alguien más, estamos ya sobre las 20 horas con 21 minutos aquí en Bolivia. Estamos ya un muy buen tiempo, creo que ha sido bastante información la que hemos recibido de parte tuya. José, no sé si tú tienes algo más, no sé si hay algún otro u otra participante de quienes estamos en sala que tenga alguna inquietud o algún comentario para aprovechar que estamos todavía en la sesión. Bien. Entonces, Cecilia, yo creo que ya podríamos entrar tal vez en una etapa de cierre, ¿no? Porque creo que vamos a tengo la impresión de que todo lo que tú has podido compartir en este tiempo, pues va a nutrir mucho con información para que las y los participantes que tienen todavía algunas horas, de pronto un par de días para completar los créditos de este módulo, pues puedan tener mayores criterios de análisis para poder respaldar y justificar la tareita, ¿no? Porque en cada módulo tenemos, como has visto, una tarea, entonces todo lo que tú nos has dicho nos ha servido mucho más. Entonces, a modo de conclusiones, a modo de cierre, Cecilia, ¿qué tal si vamos contigo una vez más? Muy bien, pues muchísimas gracias, Fernando. Bueno, primero agradecerles la oportunidad de compartir. Me hubiera gustado escucharlos más, pero bueno, sé que de pronto ya es viernes, ya están cansados. Espero que no haya sido por mi falta de claridad en la exposición, pues traté de hacerlo como lo más, no sé, digerible posible, pero bueno, saber que este es todo un tema, ¿no? Y que hay muchas aristas que se pueden explorar todavía, no solamente en materia probatoria o de psicología del testimonio. O sea, la violencia sexual contra las mujeres y
en general los derechos humanos de las mujeres, es un campo amplio, ¿no? Muy amplio. O sea, yo tengo, no sé, por lo menos unos 8 años, un poquito más, estudiando temas de perspectiva de género, de derechos humanos de las mujeres, asuntos de violencia sexual, y es que nunca es suficiente, ¿no? Siempre va a haber nuevos estándares, siempre va a haber, o sea, es un tema en constante movimiento, todos los días sale una sentencia nueva, un criterio nuevo. También hay formas de discriminación y de prejuzgar cada vez más sutiles, ¿no? Que siguen ahí como perpetuando este sistema de discriminación contra las mujeres. Creo que es importante como quitarse las ideas, ¿no? Que nos dicen a veces de que no, pues es que esto se trata de que las mujeres siempre tengan la razón, ¿no? Ay, ¿dónde está la presunción de inocencia? O ay, ahora las feministas con esto están como acabando con el mundo, no quieren como llenar de ideologías y de cosas. Entonces yo creo que un tema como sustancial para empezar a adentrarse de verdad en temas de derechos humanos de las mujeres y en especial en violencia sexual es quitarse esa idea, ¿no? Y es abrirse a conocer cosas nuevas, a abrirse a criterios también como de derecho comparado, porque este mundo está globalizado y no sé si lo notaron, pero todos los casos que abordamos era como perfectamente puede estar pasando en Bolivia, en México, en Perú, en Argentina o en Colombia. O sea, es que da lo mismo la forma en la que lo expongas, siempre vas a encontrar puntos de coyuntura, elementos que te ayuden a profundizar más desde donde estás, ¿no? Y creo que es importante tener esa concepción de mundo, en este caso como los aportes a nivel regional, ¿no? Que nos conecta a todos como continente, y ya no hubo oportunidad, pero también hay un montón de casos de violencia sexual, de los que se puede hablar en clave sistema universal de protección de derechos humanos, ¿no? Algunas resoluciones del Comité de la CEDAW, y muchos otros casos que sin duda te van ayudando a dar una bajada a lo local, ¿no? Y no es un copiar y pegar, porque eso también es un error que cometemos con frecuencia en América Latina, ¿no? Y miramos a estos sistemas anglosajones y franceses y no en Estados Unidos, y entonces, ay, no, pues tráete tal elemento, ¿no? Tráete la oralidad y vamos a pegar esta figura. Entonces yo creo que es importante no caer en eso, o sea, está muy padre, ¿no? Los estudios comparados y entonces tratar de que eso contribuya a una mejor práctica en lo local, pero siempre, siempre, siempre ubicando tu contexto y ubicando a los justiciables, ¿no? ¿Quiénes son las personas que están detrás de esta resolución, de esta carpeta de investigación o de no sé, de mi trabajo? Y bueno, pues ya por último, pues me gustaría decirles que me encantó estar con ustedes, que espero poder volver a compartir este espacio de diálogo, que sin duda es que somos países hermanos, de alguna manera compartimos no solamente en términos históricos, muchísimas cosas y políticos, sino también en la manera en la que nuestras instituciones funcionan, ¿no? Y se han construido. Y sin duda sería muy enriquecedor seguir con este diálogo y este intercambio mutuo, que trasciende los espacios geográficos, que nos conecta, que nos ayuda a aprender muchísimo. Y bueno, que sepan que ya que logramos contactarnos, cuentan conmigo, lo que sea que yo pueda ayudarles, apoyarles, pues aquí me tienen. Y que bueno, espero haber dejado, aunque sea una semillita, porque fue breve el tiempo, pero ustedes ya tienen todos los materiales que necesitan para profundizar en ese tema y me tienen a mí a la distancia también. Les digo, es un tema inagotable, pero seguro que habrá, tengo la esperanza, oportunidad de seguir compartiendo y profundizando, ¿no? Luego abrir uno solamente en materia del testimonio, ¿no? De violencia sexual y cuáles son los estándares y cuáles manejan los países y cuál es el 1, 2, 3, ¿no? Y cuál aplica en Bolivia o podría aplicar en Bolivia y compartir casos y no sé, y en general los derechos de las mujeres, bueno, es un mundo, se puede hablar 2 horas de perspectiva de género y de la metodología para juzgar con perspectiva de género, ¿no? Todos los pasos, todo el proceso, y de muchos temas más que están ahí. O sea, yo creo que los derechos de las mujeres son los grandes protagonistas también de este siglo. Tenemos ahí gestación subrogada, esclavitud forzada, trata con fines de explotación sexual que afecta especialmente a las mujeres, embarazos forzados, mutilación genital, como mujeres indígenas. O sea, podemos hablar de tantísimas cosas, ¿no? Que nos interesan y que nos van a hacer crecer mucho en nuestro desarrollo profesional, en nuestro día a día, que bueno, espero que sea el inicio de muchos otros intercambios. Gracias otra vez a las personas que se conectaron, de verdad. ¿Me puede dar su correo, por favor?
Claro que sí, te lo voy a escribir en el chat para que ahí se quede y lo tengan todos. Y cualquier cosita, ya saben, me escriben, me mandan un correo, lo que sea. Le agradezco. Gracias a ti. No, gracias a ti, Nora. Y lo que necesiten, pues ya tienen mi contacto y muchas gracias por la paciencia y por haberme escuchado. Gracias a usted por su orientación. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias, José. Gracias, buenas noches. Gracias. Fernando, su micrófono está cerrado. Sí, ahora sí. Gracias, Cecilia. Muchas gracias a ti por abrir esta puerta yo te digo ahorita, entre Bolivia y México, para que continuemos profundizando todo esto que yo considero que ha sido un inicio para, como decíamos hace rato, para continuar con esta masa crítica de análisis con respecto a esta problemática de la violencia sexual con todos los participantes del curso, quienes pues están de cerca con el día a día con este tipo de casos. De este modo, me animo a cerrar la sesión del quinto módulo de Derechos Humanos y Violencia Sexual, en este caso contra las mujeres, con la profesora Cecilia Palomo Caudillo, que ha estado acompañándonos desde México, y vamos a seguir todavía acompañando el módulo, lo que queda, Cecilia. Así que seguro nos vamos a ver en otras sesiones de este tipo. Esperemos en otros cursos de la Defensoría del Pueblo. Esperamos continuar con este contacto. Claro que sí, gracias, Fer. Nos vemos. Hasta luego. Un abrazo. Nos vemos. Un abrazo igualmente. Muy buenas Gracias, noches a todos. Cecilia, excelente Gracias. Ay, muchísimas gracias. Muy bueno. Gracias, gracias.